8:04, seguimos aquí en directo, Alex Comuniqueros, ahora para hablar de Matrix 4 y sus secretos. Es una película que muchos de vosotros ya habéis visto. Yo la he visto en parte, bueno, la he visto media hora, que es lo que aguanta en el cine. Pero muchos me enviáis mensajes diciendo, pero ¿por qué te saliste? Si es un peliculón, si tiene un montón de secretos, revela lo que estamos viviendo, habla de la realidad, de lo que realmente estamos viviendo y pasando en estos momentos, con esto de la pandemia, etcétera, etcétera. Digo, bueno, pues tendré que verla de nuevo, o mejor aún, me traigo un experto que me habla de Matrix 4, que me revele ya todos los secretos. Así no hace falta que me traiga la película, que me explique los secretos que hay y ya está. Estoy hablando de Jorge Muñoz, él es escritor especializado en la ley de la atracción, también es todo un estudioso concienzudo de la historia, de la mitología, un apasionado del cine como servidor. Y él sí que ha visto Matrix 4, él la ha visto entera, él no se salió del cine como yo. Y él ha revelado, ha conectado, ha desvelado los secretos de esta película y los vamos a revelar y desvelar también aquí en Alex Comunica. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás? Pues bueno, encantadísimo de estar aquí, como siempre. La verdad que, bueno, siempre me alegro cuando tengo que venir aquí. Además, justo te he contado, ¿no? Este pequeño secreto que me está pasando, que cada vez que vengo, cada día que vengo, encuentro aparcamiento en el mismo lugar, delante de la puerta. O sea que, bueno, mira, la ley de la atracción se está haciendo efecto. Fijaos, O sea, si puede, Jorge, acérquese un poquito. Sí. Vale. Fijaos lo que dice Jorge, Es decir, él siempre viene en coche aquí. Los días que ha venido al programa siempre ha encontrado aparcamiento en el mismo sitio, en la calle, No es que vaya al parking y tenga una plaza asignada o tenga una plaza alquilada, no. En la calle siempre encuentra el mismo sitio, el mismo estacionamiento. Eso en Barcelona es un milagro. Eso ya es un milagro. Bueno, es alguien que domina obviamente la ley de la atracción porque él visualiza ese sitio y siempre lo encuentra. Pues sí, la verdad que bueno... Sí, la verdad que de momento funciona, ¿no? Y bueno, hay pequeñas claves, ¿no? Bueno, ya lo hablamos, tengo un libro que habla sobre la ley de la atracción, sí. Bueno, que lo está aquí casualmente disponible en Amazon, y en él también, curiosamente, también hablo de Matrix, ¿no? Y es el tema que me gustaría tratar hoy, porque realmente es un tema apasionante. Creo que es probablemente la película, de las películas que hay hoy en día con más significado, y que realmente, o sea, cuando lo desvelas te das cuenta de que es increíble, o sea, te vuela la cabeza, ¿no? Y ahí es donde quiero entrar y me gustaría tratar estos 4 más 1 secretos de la película de Matrix. Claro, porque la ley de la atracción, de hecho, si esto no fuera Matrix, seguramente no existiría. Esto os vamos a contar muchas más cosas en un evento que estamos organizando, pero que ya os explicaremos este jueves, un evento que haremos con Jorge y con Samuel Gavilán. Pero bueno, de eso ya os hablaremos el jueves, que estarán ellos dos aquí en tertulia. Hablemos ya de Matrix. Bueno, sabemos que... Empecemos por los directores, los hermanos, o mejor dicho, las hermanas Wachowski, que estudiaban Cábala en el Cábala Center en Beverly Hills, el mismo centro al que acudían Madonna, Demi Moore, Lucy Liu, Rosie O'Donnell, Naomi Campbell, Donna Karan, Mick Jagger. Claro, aquel tiempo que la cábala se puso de moda entre los famosetes de Hollywood y todo el mundo iba a ese centro, ¿no? Y la cábala, sin duda alguna, influyó muchísimo en la temática de Matrix. Exacto, sí. Probablemente ese sea el primer secreto y tal vez sea el más importante que tiene que ver con todo este tema de Matrix, ¿no? Los hermanos, bueno, ahora las hermanas Wachowski, estaban estudiando cábala. Toda la película de Matrix, y esto ha sido admitido por ellas, está basada en las enseñanzas cabalísticas que ellas recibieron en el Kabbalah Center en Beverly Hills. Principalmente, y aquí iríamos ya al segundo secreto, que sería que Matrix, lo que nosotros consideramos como Matrix, es una representación del mundo de Asia. En la Kabbalah, si tenemos en mente lo que es el árbol de la vida, es un símbolo en el cual pues hay un triángulo superior, una estructura en medio y un triángulo inferior. El triángulo inferior se refiere al mundo material. El mundo más bajo, el mundo inferior, es el mundo material. Y este mundo es donde viven los animales, es el cerebro instintivo, es el llamado cerebro reptiliano. La cábala, el árbol de la vida, se puede interpretar como las partes del cerebro humano, ¿vale? Y entonces la parte más instintiva, la parte más básica del cerebro es el mundo de Asia, es el mundo del instinto. En la película
los hermanos Wachowski quisieron plasmar esta idea que es súper, súper interesante y que tiene mucho que ver con el mundo en que vivimos hoy en día. Es que la humanidad vive atrapada en el mundo de Asia, atrapada en el mundo material. ¿Y por qué lo digo esto? Pues mira, muy fácil. Por ejemplo, hoy en día se sabe que la humanidad, la mayoría de personas, estamos adictos a lo que se llama la dopamina, a las descargas de dopamina. Esto es porque nuestro cerebro reptiliano lo que busca es sobrevivir y busca obtener placer y evitar el dolor. La dopamina es nuestro sistema de recompensa, es el sistema de recompensa del cerebro. Y se han hecho experimentos con ratones donde se demuestran que cuando tú a un ratón le ofreces dopamina sin parar, le ofreces descargas de dopamina, el ratón deja de hacer todo lo demás que estaba haciendo, deja de socializar, deja de tener sexo, deja de hacer todo, porque lo único que le interesa es la dopamina. Entonces, realmente lo que pasa hoy en día, a nivel de sociedad y a nivel global, todos los neurólogos y los psicólogos se están dando cuenta ahora de que la humanidad está cada vez más adicta al placer fácil, al placer rápido, y el problema de eso es que cuando estamos en un carácter compulsivo en busca del placer instantáneo, lo que pasa es que dejamos de vista las tareas y las metas más complejas y más altas. Ese es uno de los problemas que tiene la humanidad hoy en día. De hecho, dicen, Alex, que la humanidad ya no estamos en la era de la información, que se decía que estamos en el siglo XX, que era la era de la información, sino que estamos en la era de la atención, porque realmente todas las empresas se están ocupando de lanzarnos estímulos, estamos bombardeados a estímulos, las redes sociales, Instagram, WhatsApp, todo está diseñado para segregarnos esas descargas de dopamina y para hacernos adictos a eso. El problema es que, pues como a todos nos ha pasado, ¿no? Te pasas la tarde viendo Netflix o te pasas la tarde viendo WhatsApp o viendo Instagram y no te das cuenta y te ha pasado toda la tarde. Y así pues te puede llegar a pasar una vida. Esto es lo que se referían los hermanos Wachowski con que la humanidad está presa del mundo de Asia, del mundo inferior. Entonces, ahora veremos un poquito más cómo se desarrolla y cómo salir de este mundo material, de este mundo compulsivo de los instintos, y es lo que viene a significar el personaje de Morfeo. Neo es el nombre del protagonista y es una abreviación de lo que es el neocórtex. El neocórtex es el cerebro racional de los seres humanos. Entonces, digamos que el neocórtex se contradice o se superpone al cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es nuestro cerebro, hemos dicho, instintivo, básico, que se ocupa de las necesidades de comer, dormir, reproducirse, y el neocórtex es el que se ocupa de la racionalidad. Por lo tanto, Neo representa el neocórtex, la racionalidad, lo que nos hace plenamente humanos. Morfeo, en cambio, significa la mente subconsciente, es decir, la mente que está por encima de la mente racional. Los cabalistas decían que el ser humano tiene 4 cerebros. Tiene un cerebro instintivo, que es el que hemos estado hablando, que es el centro inferior, que está ubicado en el vientre, y este es el mundo de Asia, este es el cerebro de Asia. Luego tenemos un cerebro sentimental, el cerebro del corazón, que está demostrado que tiene neuronas y que el corazón puede pensar de manera autónoma. Luego tenemos un cerebro racional, que es la mente racional, el mundo en el que nos movemos y en el que es el mundo básico del ser humano, pero luego hay una mente superior. Esa mente superior es el mundo del subconsciente, un mundo que los cabalistas llamaban Atzilut, y que es el subconsciente es una mente que se ocupa de realizar el 80% de las tareas que hace a diario el cerebro. O sea, el cerebro racional, nuestra parte consciente, solo es capaz de hacer un 20% de acciones durante el día y el resto lo hace nuestro cerebro subconsciente. Entonces, Morfeo es el sueño. Entonces, Morfeo es el subconsciente. Y el subconsciente, como sabrás, conecta con todos los demás subconscientes. Es lo que llamaba Jung el subconsciente colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo. O lo que llamaba Rupert Sheldrake los campos morfogenéticos, ¿no?
realmente el subconsciente es la puerta en el ser humano hacia una supermente global. Y Morfeo representa este tipo de mente. Entonces, Neo es la persona que se despierta, que es capaz de salir del mundo material, es capaz de conectar con el subconsciente. ¿Y qué pasa? Cuando conecta con el subconsciente, se vuelve ilimitado. Es decir, se vuelve capaz de realizar milagros. Se vuelve capaz de hacer cosas aparentemente imposibles. Es decir, es fascinante y es increíble, y es lo mismo que decían los cabalistas, que es lo que pasa cuando accedes a Atzilut. Atzilut, el reino superior, el reino de la conciencia, es un reino en el que cuando tú accedes es donde se desarrolla la magia, es donde es posible hacer magia, es donde es posible afectar al mundo y ir contra las normas lógicas del mundo. Dicho de otra manera, y dicho en un argot más científico, podríamos decir que Atzilut es la mente subconsciente, y que cuando tú consigues acceder a la mente subconsciente, eres capaz de afectar el mundo que te rodea en un plano mucho mayor y en una influencia mucho mayor. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de esto, que es Giorgio Lozanov, que es un investigador ruso que descubrió que es posible aprender algo un 90% de tiempo más rápido si lo aprendemos cuando estamos en un estado de relajación alfa. El estado de relajación alfa es el que obtenemos cuando estamos antes de dormir o cuando nos hemos despertado por la mañana. Si realmente nosotros somos capaces de acceder a este estado alfa, de acceder a este estado de meditación, y en ese estado nos ponemos a aprender algo, nos ponemos a hacernos afirmaciones, por ejemplo, esto también es algo que se puede hacer, se pueden hacer afirmaciones, puedes llegar a aprender un idioma, puedes llegar a hacer muchas cosas en este estado alfa, y lo vas a aprender un 90% de tiempo más rápido. Es lo que pasa a Neo cuando, por ejemplo, le instalan un programa y le dicen, mira, tú vas a aprender en la primera película, le dicen, tú vas a aprender karate y lo aprendes en un minuto. Bueno, es una película, ¿no? Pero al final lo que te viene a significar es eso, ¿no? O sea, mediante el subconsciente, cuando abrimos las puertas del subconsciente, es posible hacer cosas imposibles, es posible atraer a tu vida lo que quieras y es posible aprender lo que quieras en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, bueno, realmente esto es gran parte de los secretos de lo que es la primera película, la primera trilogía de Matrix. Lo importante, Alex, que te decía con todo esto de la dopamina y de la situación actual, que estamos en una sociedad de atención en la que cada vez nos cuesta mucho más concentrarnos debido a la cantidad de estímulos que tenemos. Y sí, somos adictos a la dopamina, ¿eh? Adictos. Totalmente. Estamos siempre pendientes del móvil, de las notificaciones, de si nos reconocen o no. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Me dan un like, me dan más likes. La persona que... Esto a veces pasa. La persona que me interesa me da el like. Estás ahí. La persona que me interesa me da el like, no me da el like, me mira, no me mira la story, no me mira tal. Sí, esto es una obsesión, ¿eh? La dopamina. Y el gran problema es cuando tu felicidad depende de ello, ¿no? O sea, cuando tu felicidad depende de que te den ese like. Cuando tu felicidad depende de que si tienes pocos likes, pues no vas a estar tan bien. Creo, lo que dicen varios expertos, es que creo que esto a la larga se va a tener que legislar, porque creo que las empresas, sobre todo tecnológicas, se están aprovechando mucho de esto, ¿no? Y sobre todo pues los adolescentes y las personas que no tienen tantas armas o tienen tantos recursos mentales, pues realmente les hace mucho daño, ¿no? Realmente. Y es fácil llevarlos y manipularlos entonces. Cual borregos, ¿no? Son un rebaño. Entonces, como ya son esclavos de la dopamina, son adictos a la dopamina, a sentir esa dopamina, pues ya sé cómo manejarlos para llevarlos a consumir aquello que me interesa. ¿Para qué? Para que no se cuestionen absolutamente nada. Para que no sean rebeldes, que sean dóciles y que yo pueda hacer mi negocio sin ningún tipo de problema. Para que los de arriba jueguen su juego. De siempre. Exacto. Es que lo que dices es la clave, Alex. Has dado en la clave. Cuando tú obtienes dopamina, obtienes como resultado placer. Sí. Si tú tienes placer, obviamente no vas a buscar nada. No vas a empezar una revolución si estás en un estado de placer y estás bien. Lo que hace la sociedad actual es que nos sobrecarga de placer, ya sea mediante la pornografía, mediante el uso del sexo, mediante el uso de las redes sociales, mediante un montón de herramientas, en la comida también,
nos sobrecarga de placer y de esa manera nos mantiene dormidos. Esa es la verdadera Matrix, esa es la verdadera conspiración, esa es la verdadera trampa mental en la que estamos todos metidos, ¿no? Porque estamos en un estado continuo de placer casi compulsivo, y eso es lo que nos hace que no podamos cumplir metas superiores y que no podamos alcanzar un estado superior de conciencia. Si te fijas, os pasé una imagen que sale la graduación de la conciencia, ¿no? O sea, los grados, diferentes grados que hay de conciencia. Esto lo hizo el profesor David Hawkins. Y, bueno, este hombre, en base a pruebas musculares de kinesiología y otros experimentos que hizo, descubrió que existe una graduación de los sentimientos. Lo que descubrió es que los sentimientos más, lo que él consideraba los sentimientos más bajos, como la ira, la tristeza, la vergüenza, tienen muy poca energía, desprenden muy poca energía, mientras que los sentimientos como el amor, como la paz, como la tranquilidad, todos estos sentimientos dan mucha más energía y, por lo tanto, digamos que hacen nuestro rango de acción mucho mayor. El problema es que cuando vivimos en un estado, digamos, reptiliano del cerebro, en un estado de dopamina, en un estado en el que nos dedicamos egoístamente a satisfacer nuestro placer continuamente, nos mantenemos en las esferas más bajas de este esquema. Es decir, nos mantenemos en una esfera de egoísmo, en una esfera en la que es imposible afectar al mundo, es imposible hacer grandes proyectos cuando estás en un estado de necesidad, estás en un estado de continua búsqueda de placer y en un estado emocional negativo. Vemos esa imagen donde se ve claramente esa gradación de la conciencia que explica muy bien Jorge. Momento que... Ahora, luego la veremos. Podéis preguntar también, sobre todo comentaros, que habéis visto la película de Matrix, bueno, no solo la última, ¿no?, sino todas, porque al fin y al cabo todas hablan de lo mismo, pero sí que es cierto que dicen que la última da una vuelta a todo, ¿no? Da una vuelta de tuerca a todo el universo de Matrix. ¿Eso es cierto o no? Sí, realmente... sí, aquí tenemos, bueno, el árbol de la vida, ¿no? Y vemos la figura humana, y estos son los centros de los diferentes cerebros que tiene el ser humano, ¿no? Sería lo equivalente a los chakras, y bueno, eso es lo que nos haría un poco, pues ver cómo funciona y de qué manera funcionan las diferentes mentes dentro del ser humano, y cómo la humanidad está metida en el mundo de Matrix, en el mundo de Asia, en el mundo de Malkuth, que es el mundo, la esfera más inferior, la esfera del vientre, y la esfera más inferior. La nueva película de Matrix, pues realmente es como intentar dar un giro de tuerca, buscar una manera diferente de plantearse todo lo que es la trilogía. No me gustaría dar muchos spoilers, por si hay gente que aún no la ha visto, pero realmente, bueno, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un personaje que no diré luego qué pasa con él, pero es el personaje del psicólogo, ¿vale? Neo empieza la película y va a un psicólogo. Este psicólogo, veremos que luego tiene un papel mucho más importante, pero digamos que el psicólogo, en cierta manera, lo que le está haciendo hacer es tomar la pastilla azul. Si os recordáis, en la primera película, sí, le dice, ¿qué eliges, la pastilla roja o la pastilla azul? La pastilla roja te hace despertar y la pastilla azul te hace dormir. Pues bien, esto ya nos da un ejemplo de lo que es la psiquiatría hoy en día. Por ejemplo, tú, Alex, por ejemplo, que has estudiado el tema de la magia, el tema del chamanismo, sí. Antiguamente, en las sociedades antiguas, el papel del loco no existía. O sea, la persona que era un loco, antiguamente en las tribus, era asociado, pues se juntaba con el chamán o se hacía chamán. Normalmente las personas, lo que llamamos, pues, estados alterados de conciencia, se ocupaba el chamán y se ocupaban pues un tipo de personas, los hechiceros, los magos. En cambio, en la sociedad actual, debido a la revolución industrial y debido a que pues estas personas no pueden trabajar en una fábrica o no pueden trabajar en un trabajo normal, pues los enviamos a un manicomio, o lo que hace la psiquiatría actual, que es pues darles drogas, ¿no? Darles tranquilizantes, darles pues bueno, una serie de sustancias que lo que hacen es que les mantienen atrapados aún más en lo que llamamos que es la Matrix. Entonces, los hermanos Wachowski han querido plantear este concepto, ¿no? Y plantear cómo Neo sufre este problema, ¿no? Oye voces, ve visiones, y la manera que le hace el psicólogo de arreglarlo es, pues bueno, tómate una pastilla, tómate un tranquilizante
y soluciona todos tus problemas así. Bueno, creo que esto es un poco la degradación, un poco que ha ido habiendo cada vez más de la psiquiatría, y bueno, realmente pues eso nos hace ver hacia dónde va y hacia dónde va el mundo y lo mal que va en este sentido, ¿no? Sí, porque antiguamente tú lo has explicado muy bien, ¿no? Era el chamán, que era el loco, era venerado, ¿no? Era el portador de la sabiduría. Ahora no, ahora la locura hay que enterrarla porque lo importante es ser cuerdo. Claro, ¿qué es estar cuerdo? Estar cuerdo es simplemente estar dentro de las normas del sistema, ¿no? Es decir, respeta las normas del sistema, sé convencional, no te salgas del rebaño, no te salgas del molde, no seas un loco, y de esta manera pues te aceptaremos en la sociedad, ¿no? Y no serás un loco, no te encerraremos en un psiquiátrico. Exacto. Fíjate que uno de los mejores doctores, mejores médicos que ha tenido la historia de la medicina, el doctor Patch Adams, estuvo en un psiquiátrico, bueno, con varios intentos de suicidio. Pues es curioso porque en el psiquiátrico es donde aprendió realmente a empatizar con la gente. Y es donde se dio cuenta de que esa locura que él tenía le ayudaba a empatizar con los demás, a salirse un poco de la norma, a ver cómo se podía curar o sanar muchas enfermedades a través de la risoterapia, a través de otras maneras también de acompañar al paciente, un concepto más holístico de la salud. Y eso lo hizo por esa locura que él tenía, ¿no? Claro, ¿a qué llamamos loco? No hay mayor cuerdo que un loco, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Sí, es que el concepto de locura, pues bueno, es un concepto realmente nace con la revolución industrial, o sea, es un concepto que se creó, pues eso, para diferenciar a las personas que podían trabajar de las personas que no podían trabajar. Pero, las personas pues que han controlado un poco de la energía, que trabajan un poco estos estados alterados de conciencia, saben que realmente en todo se puede sacar un aprendizaje, ¿no? Y normalmente estas personas son personas que tienen el subconsciente, que tienen la mente muy abierta, y entonces pues entran allí todo tipo de mensajes, y probablemente en una tribu pues se le buscaría una manera de reintegrarlo y de hacerlo pues uno más, ¿no? Y probablemente no acabaría pues eso, ¿no? Pues lleno de drogas y lleno de pastillas como hacemos el problema hoy en día. Claro, porque las drogas, las pastillas lo que hacen es acallarte, dormirte, ¿no? Te duermen. Y es una lástima porque a veces la genialidad se expresa a través de la locura, o lo que consideramos que es locura, ¿no? Y lo que hacemos es apagar no solo al genio, sino que apagamos o sea, no solo apagamos al loco, sino que apagamos al genio. Y claro, ¿qué tipo de sociedad queremos? Una sociedad en la que todos estemos cortados por el mismo patrón, en la que todos nos convirtamos en Matrix para defenderla, que esa es otra, ¿eh? El momento de la película que todo el mundo se convierte en Matrix para defenderla. Algo que está pasando hoy por hoy también, que cuando cuestionas alguna realidad o cuestionas alguna verdad institucional, muchos se te ponen pero de uñas, se convierten en la Matrix para defender esa verdad suprema, que solo es una verdad y ya está, pero no es verdad absoluta ni suprema, es una verdad. Pero es que tienes razón, y está muy bien diseñado Matrix, porque realmente, si te fijas, Matrix, el mundo material, es lo que nos ha dado los mayores placeres de nuestra vida, ¿no? Las relaciones amorosas, la comida, el descansar, el bienestar físico. O sea, realmente no hay prácticamente ninguna sensación que se le acerque a todas estas sensaciones físicas tan potentes, ¿no? Entonces, claro, nuestro cerebro reptiliano que busca el placer y quiere evitar el dolor, pues claro, lo que quiere pues es eso, ¿no? Entonces, continuamente tienes que ir en una lucha contra estos estados. De hecho, estaba escuchando un neuropsicólogo esta mañana que decía que lo que nos hace nuestra ventaja evolutiva como especie, la ventaja evolutiva del ser humano, es que es capaz de concentrarse en algo durante mucho tiempo. Esto, sin embargo, hoy en día cada vez está yendo a menos, porque cada vez tenemos menos capacidad de concentración. Cada vez, debido al uso de Internet, al uso de las tecnologías, cada vez nuestra concentración es menor y, por lo tanto, somos menos humanos. O sea, porque lo que nos hace humanos es la capacidad de concentrarnos en algo y hacer ese algo, ¿no? Focalizarnos en algo, ¿no? Lo que decimos, ¿no? El sistema reticular del cerebro que dices, hostia, quiero este objetivo, voy a ir a por él y voy a hacer todo por él y puedo estarme 20 horas trabajando en este objetivo. Pues claro, cada vez más estamos siendo más robotizados, ¿no? Estamos siendo menos humanos porque tenemos menos capacidad de concentración,
producto de todas estas descargas de dopamina que nos están, digamos, insensibilizando. Si me permites, sí, Alex, voy a dar 2 trucos que podemos hacer para evitar tener estos estados de dopamina o estos excesos. Mira, el primero, te los digo porque yo los he usado, también los explico en mi libro, y es lo que me ha permitido saber decir que no, porque tenemos que saber que la única manera de escapar de Matrix y la única manera de escapar de este circuito que nos tienen montado es decir que no. Es que te apetezca un pastel y digas, pues mira, no me voy a comer este pastel, que te apetezca fumarte un cigarro y digas, no me lo voy a fumar, que la única manera es decir que no. Y hay una técnica que explicaba Sadhguru, que él la llama la técnica de los 2 minutos. Es muy sencillo. Es que cuando tú tienes un impulso de que quieres hacer algo, por ejemplo, pues no sé, mirar si te han puesto like en esa publicación o querer comerte el postre que te apetece, pues en ese momento, en vez de hacerlo, dice, espérate 2 minutos, respira hondo y espera 2 minutos. Comprobarás que eso que te parecía tan urgente ver, ¿no? Eso que necesitabas verlo ya en ese momento, que necesitabas comerte el pastel ya, que necesitabas hacer ese acto compulsivo, descubrirás que no pasa nada, que han pasado 2 minutos y no ha pasado nada, no era tan compulsivo como te parece. En esos momentos, cuando estás haciendo eso, estás empezando a domar el cerebro reptiliano, estás empezando a domar tus instintos y estás empezando a ganar el control. No puedes controlar el mundo superior, no puedes controlar la realidad si antes no te controlas a ti. Eso es la primera norma y eso es lo que yo, por ejemplo, descubrí cuando me leí un montón de libros sobre magia, sobre hechicería, sobre los grandes expertos de magia tipo Eliphas Levi, tipo Papus, y todos explicaban lo mismo. El primer paso de la magia es controlarte a ti mismo, controlar tu yo y tus instintos. Por lo tanto, ante la opresión de la Matrix, que esto aparte de ser una película existe en la realidad también, es entrenar el hemisferio derecho. O sea, dejar de confiar tanto en la razón y en la lógica y volver al loco, volver al chamán, ¿no? Que eso está en el hemisferio derecho, la magia, el chamanismo, la ley de la atracción, todo eso trabaja con el hemisferio derecho sobre todo, que es el poder de la imaginación, de la visualización. De hecho, dicen que el hemisferio derecho es mucho más poderoso que el izquierdo y que trabajando solo el hemisferio derecho logras armonizar los 2 hemisferios, ¿no? Logras la armonía de los hemisferios cerebrales. Hay un libro interesantísimo sobre ello que es Resetea tu mente, el doctor María Alonso Puig, que habla precisamente de eso, de cómo deberíamos volver al chamán, al instinto, de cómo hemos perdido el instinto, nos estamos convirtiendo en robots. Estamos dejando de ser humanos para convertirnos en robots, para convertirnos en piezas fundamentales de esta Matrix, piezas funcionales de la Matrix. Y yo no quiero ser una pieza funcional. Quiero ser Alex y ya está. Alma libre, como Jorge también, que es un alma libre. Necesitamos liberarnos un poco de esta Matrix. ¿Cómo lo hacemos, Jorge? ¿Tú cómo lo haces para liberarte de la Matrix? Tienes que saber que es una lucha diaria, ¿no? Porque la Matrix forma parte de nuestro cerebro, ¿no? Claro. Forma parte, el cerebro reptiliano forma parte, ¿no? Entonces, cada día vamos a tener esa tentación, cada día vamos a tener esa vocecita interior. Eso habla muy bien el budismo, habla muy bien las tradiciones orientales, ¿no? Esas vocecitas que tenemos en nuestro interior que te dice, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y cada día la vas a tener que callar, cada día vas a tener que batallar, la lucha contra el dragón, ¿no? Eso en la cábala se llama la serpiente, ¿no? La serpiente es la que te da los placeres más grandes de la vida, pero tienes que saberla controlar, porque la serpiente te puede precipitar al infierno, ¿no? Entonces, hay una manera que yo también utilizo, un tip que os puedo dar, que se trata en hacer como chantajes de dopamina. Es decir, lo que hacen, por ejemplo, en Silicon Valley y en las empresas más potentes del mundo están empezando a trabajar sin el móvil, a trabajar sin estas interrupciones. Cada vez que cogemos el móvil, dice, por ejemplo, yo que acostumbro a escribir mucho, dice que cada vez que cogemos el móvil tardas como un 20 o 30% más de tiempo en volver a estar donde estabas antes, ¿no? Es como que para nuestra concentración es muy difícil atender a varias cosas a la vez. Entonces, lo que están haciendo ahora en Silicon Valley es hacer ayunos de dopamina, es decir, evitar al máximo todos los impulsos placenteros. Aquí hay que hacer un inciso. Sin dopamina nosotros moriríamos, ¿no? Porque necesitas la dopamina es el deseo, o sea, necesitas deseo de ganas de comer, necesitas deseo de ganas de dormir, o sea, el deseo funciona y tiene que existir, pero el problema es el exceso.
tenemos que empezar a evitar todos los excesos de más de dopamina. Entonces, evitar todas aquellas cosas, evitar todo el placer innecesario y centrarnos en una tarea. Cuando hayamos acabado esa tarea, por ejemplo, muy complicada, puede ser, pues no sé, escribir un libro, puede ser hacer una presentación, puede ser hacer los deberes, puede ser hacer cualquier cosa, en ese momento, y como recompensa, podemos coger algo que nos dé mucha dopamina. Por ejemplo, nuestra comida preferida, ¿no? Hoy voy a escribir toda la tarde, voy a trabajar toda la tarde y cuando acabe me voy a comer una pizza, ¿no? Me voy a... es hacer estos chantajes de dopamina, o por ejemplo, voy a trabajar 2 semanas y cuando trabaje estas 2 semanas, pues me voy a ir de viaje a un sitio que tenía muchas ganas de ir. De esta manera chantajeamos nuestro cerebro y utilizamos una función natural de nuestro cerebro, que es la dopamina, la utilizamos a nuestro favor. Y esa es la clave, Alex, ¿no? O sea, utilizar tu cerebro a tu favor y no en tu contra. Eso está bien. Chantaje a la dopamina. Jugar con ello, ¿no? ¿Sabemos cómo funcionamos? Pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Para nuestro beneficio. Tenéis todo muy bien explicado, además, en este libro. Déjame el libro, Jorge, que se vea bien. Unlimited, cómo usar la ley de la atracción, guía práctica para conseguir todo lo que deseas, aprende las técnicas secretas para dominar el secreto, de Jorge Muñoz Parral, hoy nuestro invitado en Alex Comunica. Este libro lo encontráis en Amazon, ¿no? Ahora sí. Mismo, Jorge, está en Amazon, lo podéis comprar en papel, en ebook también. Sí. Ebook también, en papel y en ebook. Y dentro de poco, en marzo, tendrá lugar un evento que Jorge va a hacer a la limón con Samuel Gavilán. De estos hablaremos el jueves. Obviamente con mucho más detalle. Haremos tertulia. Bueno, os voy a decir la hora y todo. El próximo jueves a las 7:30 vamos a hablar de Kefí. ¿Y qué es Kefí? El secreto de la prosperidad. Es más, el secreto de la existencia, diría yo. Hablaremos de Kefí. ¿Qué es Kefí? Con Jorge Muñoz y Samuel Gavilán. 7:30, los tenemos en el plató. No os lo perdáis porque va a ser una tertulia que a muchos os va a remover y os va a despertar. Y servirá de presentación de un gran evento que vamos a hacer con ellos en marzo. Pero eso el jueves a las 7:30 os lo acabaremos de explicar mejor. Jorge, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alex. Siempre es un placer estar aquí y encantadísimo.